Bueno, cuando yo comencé eran unos Betacams, las cámaras eran más grandes, no tenía que viajar con discos, había más equipaje. Eh, no existía tanto la inmediatez de la noticia. Yo comencé en el 98. eh, pero la manera de comunicarnos como seres humanos desde los primates yo creo que ha sido la misma, de comunicar ideas. No solamente comunicamos con la voz, sino con nuestra postura, con nuestra mirada, cómo nos vestimos también es una manera de comunicar. Siempre ha sido la misma forma de comunicarnos. La manera ha cambiado. Antes teníamos todo un día para hacer un reportaje en la noche, pero hoy día las noticias nos llegan ya, instantáneamente, y no solamente aquí, sino en el mundo. Nos llegaba un material, me acuerdo que del desfile de la Semana de la Moda en Nueva York en una semana, y nosotros lo sacábamos aquí a la siguiente semana y no pasaba nada porque nadie se enteraba. Igual era también cuando trabajaba en Producciones GES en Panorama, que nosotros cogíamos las noticias de las revistas que Julio Sánchez traía de Nueva York o traía de Miami, de Estados Unidos o de Europa de sus viajes, y hacíamos un magazine con eso. Hoy día no, hoy día es un clic y ya, tienes la inmediatez y la tienes aquí en Pekín, en China, donde sea. Eh, la tecnología hace que el mundo sea más chiquito, que todos estemos interconectados, eh, y a raíz de esta pandemia también la manera de hacer periodismo cambió. Nos hemos, pues, por ejemplo, en Colombia, te hablo, ahorita las entrevistas en Zoom, por Skype, son más válidas. Antes no era tan factible hacer esto. Creo que los medios no estaban tan de acuerdo que uno tuviera una entrevista por este medio, sino era ir uno como periodista a hacer la entrevista. Durante todos estos meses nosotros hemos trabajado vía Zoom, y hemos tenido alcance a personajes que antes era complicado tenerlos, pero ellos estaban dispuestos porque tenían mucha música guardada, entonces todo el mundo estaba contando sus historias, sus canciones, las películas que estaban ya próximas a lanzarse en estos días también eran mostradas antes de lo habitual, porque esta pandemia nos cambió en un segundo, en un parpadear, la manera de comunicarnos, y la tecnología primó y prima. Ya estamos volviendo a salir con cámaras, pero todo este tiempo nuestros trabajos eran por Zoom, los festivales también, todo era virtual, cosa que antes sí existía, pero no le habíamos sacado tanto el provecho. Y estoy de acuerdo que es una herramienta muy poderosa, es la actualidad y el futuro del periodismo, y se está manejando de esta manera. Mis grandes retos es siempre estar informada, siempre ser creativa, siempre reinventarme. Trabajo en la sección de entretenimiento. Es un área igual de seria como la económica, como la deportiva, como la judicial. Requiere de investigación, requiere de estudio, requiere de tener fuentes. Habla de literatura, de la parte cinematográfica, de música, de teatro, de cine, de los artistas, de los músicos. Es un área muy amplia en donde me encanta porque tiene uno la capacidad como de ser creativo, de contar la noticia con el sello personal. Yo trato de buscarle como el tumbao, el lado diferente, que no solamente sea informar, sino también divertir, y que tenga mi sello de Pilar Schmidt. Trato yo de guardarme el ridículo y la pena en el bolsillo, porque uno siempre está expuesto y uno no debe tenerle miedo al ridículo, uno no debe tener pena, uno debe actuar con rapidez, porque un noticiero no da espera. Tú propones un tema y tienes que desarrollarlo para las 12, 12 y media, o para las 7 de la noche o 7 de la mañana. Tienes que presentarlo, pero tiene que ser uno muy serio, muy sagaz, tener las fuentes de las personas que va a llamar,
y escribir la nota con la mayor rapidez, uno también pensar en imágenes, en sonidos y, y de acuerdo uno va construyendo una carrera con credibilidad, que la gente te pasa el teléfono al principio no es fácil, y, pero después se recogen las semillas, los frutos sembrados. Y a la hora de comunicar, debe uno comunicar de una manera sencilla, ¿no? Con palabras rebuscadas y un idioma raro que nadie entiende, ¿no? La gente se tiene que sentir identificada con uno y uno debe contar una historia. Y la cámara, sea celular, sea lo que como se llame, debes convertirse en el mejor amigo de uno. La cámara intimida, la cámara da pánico, pero se debe convertir en el mejor aliado. Y uno debe contar una historia que sea entendible y que llegue a todo el mundo sin palabras rebuscadas ni raro, porque eso lo que te va a hacer ser es el ridículo. Entonces, sé informar de una manera sencilla, no tiene nada de malo. Bueno, y lo otro importante es que, bueno, que pensando, estamos a un clic de distancia, la noticia cada vez está al instante, ¿no? Antes se demoraba más en llegar. La inmediatez de la noticia, además que todo el mundo anda con celulares, podemos salir en directo desde cualquier lugar. Antes no sucedía eso, gracias a estos dispositivos móviles, pues, por llamarlos así. Entonces, ya cada vez son, y durante esta pandemia nos dimos cuenta que ya uno es camarógrafo, editor, asistente. Antes se salía con una parafernalia de gente a hacer una nota. Hoy día la practicidad y la reducción de todos estos equipos que antes eran gigantes, hoy día se ve convertido hasta en un celular para transmitir en directo. Bueno, y lo otro importante es que, bueno, que pensando, estamos a un clic de distancia, la noticia cada vez está al instante, ¿no? Antes se demoraba más en llegar. La inmediatez de la noticia, además que todo el mundo anda con celulares, podemos salir en directo desde cualquier lugar. Antes no sucedía eso, gracias a estos dispositivos móviles, pues, por llamarlos así. Entonces, ya cada vez son, durante esta pandemia nos dimos cuenta que ya uno es camarógrafo, editor, asistente. Antes se salía con una parafernalia de gente a hacer una nota. Hoy día la practicidad y la reducción. Y a la hora de comunicar, debe uno comunicar de una manera sencilla, ¿no? Con palabras rebuscadas y un idioma raro que nadie entiende, ¿no? La gente se tiene que sentir identificada con uno y uno debe contar una historia. Y la cámara, sea celular, sea como se llame, debes convertirse en el mejor amigo de uno. La cámara intimida, la cámara da pánico, pero se debe convertir en el mejor aliado. Y uno debe contar una historia que sea entendible y que llegue a todo el mundo sin palabras rebuscadas ni raro, porque eso lo que te va a hacer ser es el ridículo. Entonces, informar de una manera sencilla, no tiene nada de malo, pero que todo el mundo entienda con un buen tono de voz, como contando una historia, como cuando tú cuentas un cuento. Y la gente seguro se va a identificar.